En este proyecto implementaremos un semáforo con ayuda de una placa desarrolladora como lo es el Arduino, también con ayuda de unos componentes electrónicos básicos como lo son la resistencia, los transistores, los diodos rectificadores, los diodos luminiscentes, los relevadores. Se realizará el proceso de elaboración aplicando los conocimientos adquiridos sobre circuitos electrónicos. El proyecto se inicia desde las conexiones básicas de todos los componentes, la creación del código, el cual será introducido en el desarrollador, o sea el Arduino, la cual maneja un lenguaje de programación C. Este código es el que le permite controlar los tiempos del cambio de color al semáforo y el cual hace que el semáforo culmine totalmente funcionando, alternando los tiempos preestablecidos. En el proceso de la realización del trabajo observamos la gran variedad y utilidad de aplicaciones que nos permite desarrollar esa tarjeta que es la de programación Arduino, con lo cual pudimos crear un código que va a poderle dar uso y vida al programa, que es del intercambio de luces para el funcionamiento total del semáforo. Con lo cual aplicamos leyes de Ohm para no tener ningún inconveniente en la realización o el funcionamiento. Esta ley nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia y despejando la ecuación podemos hallar estos valores de corriente y resistencia. En el desarrollo del proyecto se utilizaron diferentes materiales para el circuito. La tarjeta de Arduino, 3 módulos LED de color rojo, amarillo y verde, que son los del semáforo, a 12 voltios. 3 relés a 12 voltios, 3 transitores y 3 resistencias de 1000 ohmios, 3 diodos, cinta de cobre, cables jumper, una fuente de poder de 12 voltios y alambre de estaño. Y ya como tal en el cuerpo del semáforo se utilizaron materiales como tabla de madera, tornillos, pegante, foamy, software de Arduino y Tinkercad. Todos estos para la realización del proyecto. El proceso para crear el efecto de cambio de luces utilizando Arduino requiere la programación de la placa. Esto implica la creación de un código de programación utilizando el software libre de Arduino. Este software proporciona las herramientas necesarias para escribir y cargar código en la placa, así como descargar el código existente en ella misma. El lenguaje de programación utilizado en Arduino se basa en el lenguaje C. Este código especificamos qué pines de la placa Arduino serán utilizados como salidas para controlar las luces y qué pin se debe activar o desactivar en función a la configuración deseada del tiempo. Es importante destacar que el código de programación en Arduino debe ser escrito en inglés, ya que el lenguaje de programación utilizado por la plataforma está basado en el inglés. Esto implica que las variables, funciones y complementos deben estar en inglés para que el código sea reconocido correctamente por Arduino. En cuanto al tiempo, el lenguaje de programación de Arduino utiliza milisegundos como unidad de tiempo. Esto significa que si queremos que una luz se mantenga encendida durante 6 segundos, debemos indicarle a Arduino un valor de tiempo equivalente a 6000 milisegundos. Para la elaboración del código, primero indicamos los pines con los que vamos a trabajar, que en este caso serían rojo, amarillo y verde. Seguido de esto, indicamos los pines de salida, esto para cada color. Le decimos al código que reproduzca esto en forma de bucle y ya procedemos a realizar las configuraciones necesarias. La primera configuración que se hizo fue de rojo encendido, amarillo y verde apagado y con una demora de 6 segundos. Para la segunda configuración, rojo y amarillo están encendidos, verde está apagado y con una demora de 2 segundos. Para la tercera configuración, rojo y amarillo están apagados, verde está encendido y con una demora de 9 segundos. Para la cuarta y última configuración, rojo y verde están apagados mientras que amarillo está encendido y este tiene una demora de 2 segundos. Las conexiones de nuestros circuitos semáforos son muy sencillas. Tenemos un diferencial de voltaje de 12 voltios
nuestra placa desarrolladora Arduino con el código previamente cargado, una resistencia de 1000 ohms, un transistor 2N2222A, un relevador y nuestro módulo LED. El código lo que hace en la placa es activar o desactivar de acuerdo a los tiempos establecidos. Entonces, de uno de los pines programados sacamos una conexión a la resistencia de 1000 ohms. La otra salida de la 1000 ohms lo colocamos en la base del transistor. El emisor del transistor lo conectamos al negativo del diferencial de voltaje y el colector lo llevamos a un pin del relevador. El otro pin del relevador lo conectamos al positivo de diferencial de voltaje y el común, que es el pin del medio, lo conectamos igualmente a positivo. De las salidas que tenemos en el relevador, tenemos normalmente cerrado, normalmente abierto. Del normalmente abierto vamos a conectar uno al positivo del LED y el negativo del LED lo vamos a llevar al diferencial de voltaje de 12 voltios. Cuando nuestra placa Arduino envía la señal, esta señal pasa por la resistencia, permite que los electrones en el transistor se activen, permitiendo el flujo de corriente para que se complete el circuito. En el relevador lo que hace es excitar la bobina que tiene internamente y hace activar el contacto que permite el paso de corriente del común al normalmente abierto, y así nos llega los 12 voltios de energía al LED y se enciende. Esta misma configuración se hace para cada uno de los colores del semáforo. Al final, cuando tengamos todas las configuraciones, nos debe quedar un modelo de esta manera. El diodo 1N4007 lo utilizamos únicamente como protección del transistor y se conecta el negativo del diodo al pin positivo del relé y el positivo del diodo al pin negativo del relé. Esto para evitar las corrientes adversas al desactivarse el módulo relé. Gracias a la aplicación de la ley de Ohm, podemos calcular los valores de la corriente, voltaje y resistencia. Estos valores son fundamentales para que todo el circuito electrónico funcione sin que se genere una sobrecarga, o caso contrario, no funcione por falta de corriente o voltaje. Todos los artículos electrónicos que utilizamos a diario funcionan gracias a los circuitos electrónicos, y en la mayoría de estos circuitos el uso de la resistencia es imprescindible. Es por eso la importancia de la aplicación de la ley de Ohm. Para este proyecto, la resistencia cumple un papel fundamental, ya que si la omitimos se daría una sobrecarga en el transistor y el diferencial de voltaje de 12 voltios se va directamente a la placa Arduino y quemaría el circuito integrado, que es el mismo efecto que causa cuando conectamos LED de 3 voltios a fuentes de 12 voltios. De inmediato este LED se quemaría y dejaría de funcionar. Para evitar que esto suceda, se hace el uso de la ley de Ohm y se calcula el valor adecuado de una resistencia para que este LED pueda encender con una fuente de 12 voltios. Por ejemplo, para el caso de un LED de 1.5 y 20 miliamperios con fuente de 12 voltios se debe usar una resistencia de 525 a los 12 voltios de la fuente del poder. Le restamos el voltaje que necesitaría un LED para que pueda funcionar, 1.5 voltios, y lo dividimos sobre el valor de la corriente óptima para que no se queme un LED, que sería de 0,02 amperios, y nos quedaría la fórmula R, 12 voltios menos 1.5 voltios dividido a los 0.002 amperios, eso es igual a 525.